impactante volvió a causar estragos en la ciudad, sobre todo en la provincia de Chulucanas. Como vemos en imágenes, debido a estas intensas precipitaciones, las calles se convirtieron en ríos. Algunos ciudadanos se quedaron atrapados en sus casas, mientras que otros han preferido abandonar sus viviendas por precaución. Debido a esto, decenas de viviendas han quedado afectadas y las familias solicitan la ayuda necesaria, urgente, a las autoridades. Miren la magnitud de la corriente del agua, que además es agua contaminada, cómo se encuentra estancada y cómo los zancudos del dengue están circulando por muchas zonas del norte del país. Es importantísimo también las fumigaciones y retirar estas aguas estancadas porque son potencialmente peligrosas. Como los ciudadanos tienen que cruzar, es casi imposible debido a la corriente del agua de la lluvia, peligrosísimo. También se exponen, pero muchas veces necesitan caminar, necesitan acudir a la vivienda donde reside la abuelita, un adulto mayor, y tienen que arreglárselas como pueden. Justamente estamos conectados con el hombre del tiempo, Abraham Levy, ya que en Lima y en el Callao se están soportando temperaturas altísimas, no solamente en el día, en la noche también prácticamente es imposible descansar. Y recordemos que estamos en otoño y la sensación térmica se habla de 36 grados para el día de hoy. Muy buenas tardes, Abraham, gracias por estar en conexión con nosotros. Buenas tardes y gracias por la entrevista. Yo quisiera quedarme con un comentario tuyo, no se las tienen que arreglar como pueden. La situación en el norte es crítica, Es crítica, ¿no? Y no existe eso de arreglárselas como pueden, ¿no? En el año 2023 las autoridades deberían tener un importante inventario de bombas de agua para desaguar estas hondanadas que quedan en nuestras queridas ciudades del norte del país cuando se producen estos terribles y recurrentes eventos de lluvias fuertes. Esto no es de un día o de un año, esto es repetido. 2017, 2023, 2016 también tuvimos, en fin, podemos ir para atrás y esto es una cuestión que todavía no entendemos y no queremos entender y aprender. Hay que invertir en la mitigación porque esto no solamente es una o dos noches mojados, ¿no? Y pérdida de seres, y es una interrupción de las actividades económicas y sociales. Es un desastre lo que está ocurriendo. Y en todo ámbito, Abraham, coincido con usted, los niños no pueden ir al colegio, los hospitales están inundados. Solamente nos quedamos en lo episódico, en mostrar. Yo tengo parientes en el norte, yo sé lo que es esto. Me imagino. ¿No? Abraham, nosotros desastre. justamente estamos conectados con nuestros corresponsales y personalmente les agradezco para entender el panorama, la envergadura de lo que están padeciendo los residentes allí. Es una calamidad. Es una calamidad. Esto es una calamidad y lamentablemente yo tengo tantos años en esto y veo lo mismo y estas entrevistas las he tenido con el mismo respeto con el que te doy a ti durante casi 30 años, ¿no? Sí, Abraham, es una falta de respeto para las personas que residen en esta zona del país y una burla también considerada por muchos porque estos son fenómenos que ocurren en el país en esta época del año, tal vez en esta oportunidad con mayor intensidad, pero no es algo desconocido. Entonces, por eso da mucha indignación que las autoridades no hayan hecho nada y que el dinero, al parecer, lo han desviado para no apoyar a las personas que lo necesitaban con los drenes. Si me permites, y antes de hablar del calor de Lima, que es insoportable, tenemos que recordarles en los medios, en las redes, a las autoridades, siempre que una de las principales tareas es qué hacemos con estos eventos recurrentes. Lo voy a dejar ahí por el momento, vamos a hablar de lo que está pasando en este momento en Lima y en toda la costa del Perú. Sí, porque todos, incluyendo las lluvias de Piura, responden a una misma causa. Y la causa se llama calentamiento del mar. Sí, Abraham. El mar se ha calentado sustantivamente, al extremo que está evaporándose en cantidades importantes en el norte del país, y esa evaporación con la brisa marina entra al continente y en horas de la tarde, ayudados con el fuerte calor que hace, el aire caliente y húmedo
se eleva y la elevación produce estas nubes de tormenta que se van desarrollando a lo largo de la tarde y de la noche, y en la noche, cuando hace un poquito más de frío, se condensa más y todo termina por producir lluvias generalizadas, como la que tuvo, por ejemplo, Piura la noche del domingo al lunes. En el caso de Lima, el calentamiento del mar, para fortuna de los limeños, no produce tormentas, porque no tenemos las temperaturas. Hoy uno se va a una playa en Tumbes o en Piura y va a tener 28 grados de la temperatura del mar. Acá en Lima vas a tener 21, que son los datos de la Dirección de Hidrografía de nuestra prestigiosísima Marina de Guerra. Pero son suficientes, son 3 o 4 grados por encima de los valores normales. Entonces, cuando yo agarro mi termómetro, este es mi termómetro, mira, ve, acá está mi termómetro, y mido la temperatura del aire. ¿Qué cosa estoy midiendo? Estoy midiendo la brisa marina. Y lo que yo respiro es el aire, viene del mar. Entonces, si la brisa pasa, si este es del mar, y yo al mar le agrego como a una hornilla, que la prendo y le pongo 4 o 5 grados por encima, ¿qué pasa con la brisa que pasa por encima? Se calienta, como se calienta cualquier cosa que pones en una hornilla caliente, ¿no? Y eso lo respiro. Entonces, esos son los 3 o 4 grados extras que estamos teniendo, y en tanto el mar siga con 3 o 4 grados por encima de lo normal, todo el calendario que viene por delante va a tener una excedencia de 3 o 4 grados por encima de lo normal. Quiere decir, esto se debe directamente al fenómeno del Niño, y también al quería niño costero. del Niño Así es. costero, incidir también en las tormentas que vimos en el norte, en Piura, la noche del domingo, que fueron impresionantes, Todo tormentas responde. eléctricas, que quisiera consultarles si se van a seguir registrando en esta zona Se del van a país. seguir registrando, lastimosamente, los modelos que predicen estos acontecimientos, que los utilizan los meteorólogos del Servicio Nacional de Meteorología, están advirtiendo que van a continuar las precipitaciones en los próximos días, ¿no es cierto? Y eventualmente, conforme vamos avanzando en abril y ya tienda a disminuir la temperatura en nuestro medio porque avanza el otoño, probablemente la intensidad, 1, y la frecuencia, 2, de las precipitaciones en el norte va a ir disminuyendo. Abraham, Eso es. ¿cuáles son los factores o los elementos que se necesitan para que se puedan registrar estas tormentas eléctricas que fueron de una envergadura bastante considerable? Vimos como el cielo se Agua iluminó. caliente, agua caliente. Ok. Nos enseñan en el colegio que a 100 grados centígrados, ¿no es cierto?, el agua se evapora. No, si yo tengo un envase, un Pirex, un tazón de vidrio, y le pongo agua y lo caliento a 100 grados, toda el agua se va a volver vapor. Pero en el mar, tú no necesitas tener agua a 100 grados. Cuando el agua llega a 27 o 28 grados, ya las capas superiores del océano empiezan a evaporarse, ¿no? De manera que, como por ejemplo, cuando tú tienes una llovizna en Lima, ¿no es cierto?, y queda encharcada la ciudad, bueno, conforme va entrando la radiación solar y tienes 20, 21 grados, se evapora. Bueno, con 27 o 28 grados hay niveles de evaporación mucho más severos en la superficie del mar, que es lo que se tiene frente a Tumbes y Piura, y por eso ese aire que se está evaporando lleno de humedad, ¿cierto? Porque esto viene, es el aire, la brisa que llega cargada de la humedad de la evaporación, se traslada hacia el continente, se traslada hacia la zona alta de Piura, donde está Churucanas, por ejemplo, que es justo donde acaba la planicie costera y empiezan los cerros, y esos cerros ayudan a elevar el aire húmedo y cálido, y ese proceso de ascenso se convierte en la formación de lluvias de tormenta, ¿no?, que son las que finalmente, a lo largo del ciclo del agua, termina después saturándose de agua las nubes y precipita, ¿no? Por eso se llama precipitación, ¿no? Y ese es el fenómeno que estamos teniendo. ¿Qué necesitamos para que paren las lluvias? Que baje la temperatura del mar, ¿no? Okay. Y ese es un proceso que se va a dar. ¿Y qué podemos pronosticar, Abraham? ¿Cuándo podría descender la intensidad de las temperaturas del mar? Por el una parte, momento las temperaturas, por el momento las temperaturas se encuentran y se van a encontrar encima del umbral necesario para producir tormentas los siguientes varios días. Varios días, estoy hablando de 1 a 2 semanas, ¿no? Porque está ingresando una masa de aguas cálidas que está debidamente registrada por unas boyas que están frente a la costa norte del Perú, y eso es un proceso que se está dando, que se llama el ingreso de una onda Kelvin cálida, y eso va a continuar.
Por eso el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, que reúne a nuestros mejores expertos en la materia, ha determinado que el niño costero, o el calentamiento normal de la costa, va a producir lluvias a lo largo del mes de abril y posiblemente en el extremo norte, ya hablamos de Piedra-Tumbes, algunos días de mayo, ¿no? No se puede decir tal y tal día, pero conforme vamos avanzando en el calendario, se va perdiendo en intensidad. Yo diría que a partir de los próximos 10 a 15 días ya empieza ese periodo de decadencia, ¿no? Hasta que se van espaciando unas y de otras y va regresando la normalidad en términos de lluvias, pero no en términos de temperaturas. Abraham, y en la zona centro del país, en Lima, por ejemplo, ¿podemos evaluar la posibilidad de tormentas eléctricas, tal vez? No. Las tormentas eléctricas se limitan a estas condiciones, digamos, que ya mencionó, tropicales que se están teniendo en el norte del país, ¿no? Que normalmente no se tienen. En el caso de Lima, ya nuestras lluvias en la cordillera están disminuyendo, es lo que toca en abril, ¿no? El caudal del río Rímac ha bajado considerablemente, ¿no? No vamos a ver ya más huaicos, ¿no? Y lo que nos queda es este residuo que puede quedarse meses con nosotros, ¿no? Del niño costero, en forma de temperaturas más altas que lo habitual. Abraham, entonces, las temperaturas altas... Sí. Me anticiparía a informar que es presunción, en base a las observaciones vigentes, de que el otoño 2023 de este siglo XXI, que recién estamos al 25% de su camino, este otoño va a ser probablemente el más cálido para Lima de este siglo. Abraham, es decir, entonces los vestidos, la ropa de verano todavía no la guardo. ¿Podemos decir hasta qué mes vamos a sentir estas temperaturas? Yo creo que el otoño en general viene cálido. En mayo se anticipa la llegada, el próximo mes, de otra onda Kelvin cálida que va a empujar un poco más el calentamiento. De ahí en más hay que seguir mirando para ver si efectivamente todo el resto del Océano Pacífico se engancha al calentamiento y retroalimenta al niño costero. Si eso se da, el calentamiento va a continuar a lo largo del 2023. Si eso no se da, el niño costero terminará atenuándose finalmente en el invierno. Y lo que hemos visto, Abraham, es que a veces ahora las estaciones ya no son tan marcadas como antes. Si continúa el fenómeno del niño costero, puede que nos saltemos el invierno y vayamos directamente a una primavera. Vamos a tener invierno de todas maneras, pero es un invierno más atenuado, más acotado. Más suave. ¿No? La eventualidad de que tengamos un fenómeno del niño que retroalimente nuestro componente del niño, que es el niño costero, ¿no es cierto? Respecto de la variabilidad, yo te quiero hacer acordar que los limeños en el año 2022 hemos tenido un año helado, muy frío. Claro que sí. Se han batido temperaturas frías que no se observaban en algunos meses desde que tenemos registros en el aeropuerto Jorge Chávez desde el año 59, 1959, registros que tiene 60 años, se han batido, ¿no? En los meses de invierno, como temperaturas máximas o mínimas históricamente bajas para determinados meses. Eso era el resultado de que estábamos ¿en qué? En la niña costera, lo opuesto a lo que tenemos ahora. Digamos, desde el punto de vista técnico, lo más llamativo es el vuelco rapidísimo que se ha dado de la niña hacia la condición del niño costero, y ponemos el signo de interrogación en el sentido de si esto eventualmente que esté en la costa se va a extender a todo el Océano Pacífico y va a producir o no un fenómeno del niño. Esa es la gran interrogante que iremos que iremos viendo su respuesta claro, hacia fines de mayo. No antes. Abraham, y la sensación térmica que estamos sintiendo, bueno, en el norte, en el centro del país, la sensación térmica es la mezcla, la sensación térmica, para que el público lo entienda, técnicamente, es la mezcla de la temperatura del aire con la humedad del aire. El aire caliente con mucha humedad me produce una sensación de bochorno. Yo me voy a Iquitos, que tengo 31 grados, 32 grados, y tengo la humedad a 75 o 80%, entonces mi sensación térmica es de 36, 37 grados. A veces llego a 35 grados y mi térmica se me va a 40 y tantos. En el caso de la costa peruana, y la térmica se mide a partir de 27,
no tenemos esos niveles de humedad. Estamos cuando llegamos a 30 grados o a 29, como hemos llegado hoy, por ejemplo, en gran parte de Lima, lo hacemos con niveles de humedad bastante más bajos, en torno al 50, 55%. Entonces, la sensación térmica se agrega a 2,5, 3 grados centígrados a lo sumo, ¿no? Ahora, importante la humedad, porque yo puedo estar, por ejemplo, a 18 grados en la hermosa ciudad de Arequipa, y tengo 10% de humedad, o 9%, entonces, o 5%, como a veces sucede en el invierno, pero tengo 15 grados, y estoy en polo, porque lo que le da a Lima la sensación de frío extremo en el invierno es la alta humedad, con temperaturas que normalmente no deberían necesitar tanto abrigo, ¿no? Entonces, hay que mezclar temperatura con la humedad. La humedad en el verano limeño sube y la humedad, pero la temperatura sube y la humedad baja, ¿no? Están Entonces, vinculados. así es. Ajá. Cuando se está en el norte y te sube la temperatura, pero también tienes la humedad alta, ahí las sensaciones térmicas sí son sobre 40 grados, en el caso de Piura, por eso que es tan bochornoso el ambiente. Y el piurano sabe que cuando el ambiente es muy bochornoso en medio del calor, la lluvia acecha. Sí, además sabrán que puede convertirse en un foco de cultivo del zancudo del dengue. Altas Bueno, temperaturas, aguas empozadas, tiene así todos es. los elementos para que esto pueda, digamos, Con lo que me llevas al inicio de esta entrevista, de lo que hablábamos de tener equipos de bombeo para sacar las aguas empozadas, porque estas aguas que bajan de lluvia no son aguas contaminadas, es el agua de la lluvia, es agua dulce inclusive, ¿no? Ni siquiera, pues, el mar evapora su agua, el mar tiene agua salada, pero lo que se sube es agua, es vapor de agua dulce, digamos, no tiene sales, ¿no? Y cae en forma de agua dulce, ¿no? Pero bueno, arrastra pues todos los sólidos del terreno y produce todos estos huaicos que que en Chulcanas terminan en el río Piura. El río Piura está ahora creciendo, ¿no? lo Como hemos consecuencia reportado. de las fuertes lluvias de la noche, ¿no? Abraham, le agradezco por estar junto a Bueno, nosotros, por te entender estos agradezco a ti también por conceptos. la entrevista y por permitirme hacer estas reflexiones que me parecen No, importantes. con todo gusto. Muchas gracias por estar junto a nosotros y Hasta la esperemos próxima. próximamente volver a conectar con usted. Muchas gracias.